Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Desde la entidad se coordinan diferentes acciones en homenaje a las víctimas de este delito. En el siguiente recorrido territorial les contamos cuáles fueron. La Unidad para las Víctimas conmemoró en Bogotá el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un llamado a hacer conciencia y solidaridad con aquellas familias que aún continúan en la búsqueda de sus seres desaparecidos en el marco del conflicto. En el municipio de Margarita Bolívar se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que contó con el acompañamiento de los miembros de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de la subregión de la Depresión Momposina, donde se hicieron actos religiosos, actos simbólicos, siembra de árboles, conversatorio y mensajes en honor a las víctimas de este flagelo. Con un conversatorio, con actos simbólicos y caminatas se conmemoró el Día Internacional del Desaparecido en varios municipios de la territorial Urabá-Darién, donde se registran más de 6.000 víctimas de este flagelo. La Unidad para las Víctimas acompañó en el departamento de Nariño a familiares y organizaciones de víctimas de desaparición forzada a conmemorar este 30 de agosto. A través de cantos, plegarias, oraciones, recordaron a sus seres queridos. El acto se desarrolló aquí, en el Jardín de la Memoria, denominado Semillas de Paz. El árbol de la vida, una ofrenda floral, luces, siluetas y estrellas fueron, entre otros, los símbolos que marcaron esta conmemoración en Norte de Santander. La Unidad para las Víctimas realizó un acto religioso y lideró un emotivo encuentro de acompañamiento psicosocial para las víctimas afectadas por desaparición forzada. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Neiva se le rindió un sentido homenaje a Derly Pastrana, representante de las víctimas asesinada en el departamento del Huila el pasado mes de julio. En medio de lágrimas y expresiones de dolor, 37 delegaciones de mesas municipales de víctimas del Huila se reunieron en Neiva para reconocer el legado de la líder social Derly Pastrana Yara, asesinada el pasado 7 de julio cuando llegaba a su casa luego de reunirse con víctimas del conflicto. Ella les enseñó a alzar la voz, les enseñó a seguir luchando, a no dejarse vencer por nada ni por nadie. Derly Pastrana dejó su huella en San Vicente del Caguán, Caquetá, pero su Huila del alma fue el lugar donde alzó las banderas que hicieron que su voz fuera escuchada por toda Colombia. Todo lo que yo he aprendido se lo debo a ella y yo sé que desde donde ella está, Dios le hizo el llamado, desde allá ella nos está ayudando y nos apoya para que todos estos eventos se nos hagan, que era la felicidad de ella, conmemorar el Día de las Víctimas. Nuestra compañera Margarita Vega llegó hasta el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, para conocer la historia de una mujer indígena emprendedora del pueblo ancestral de Ambaló, con quien la unidad realiza la implementación del plan de reparación desde el año 2019. Margarita, ¿de quién se trata? Gracias, Freddy. Le cuento que en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Indígena nos trasladamos al municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, con una invitada muy especial que nos va a hablar sobre su emprendimiento con plantas medicinales. Doris Canencio, bienvenida a V Noticias. Háblenos sobre su emprendimiento. Bueno, mi nombre es Doris, soy enfermera de profesión, un emprendimiento que empezamos hace un buen rato con mujeres cabeza de familia, que son las que producen las plantas para elaborar nuestros medicamentos naturales. Hacemos medicamentos para manejo de dolor, igual esencias, y hacemos también aceites para masaje. Esto es muy interesante, se trabaja con mujeres, con niños, se hace un masaje especial, se les explica, se les dice cómo es de importante tocar el cuerpo, cómo es de importante los olores, cómo es de importante estar bien y estar bien en armonía con la naturaleza. Entonces es un trabajo de años investigativo y de comunitario, con mayores, con mayoras en la comunidad y compartiendo saberes. Muchas gracias, Doris, por contarnos su emprendimiento. Ustedes sigan con más información aquí en V Noticias. Como medida de la reparación a las víctimas, 50 jóvenes desplazados de municipios antioqueños que habitan hoy en Medellín obtuvieron sus libretas militares gratuitas. Entre los beneficiados, y gracias a la gestión articulada entre la unidad del Ejército Nacional y la Alcaldía de Medellín, está Johan Gómez,
quien junto a su familia fue desplazado por grupos armados ilegales de la Comuna 13 de la capital antioqueña. Pues los beneficios son bastantes, por ejemplo, el acceder a trabajos, pues no es que te vayan a dar un trabajo solamente porque tengas libreta militar, pero sí es algo que exigen hoy en día las empresas y pues es un documento que te va a servir tanto para trabajar como para acceder a otros beneficios. En Mocoa, Putumayo, la entidad entregó 27 rollos de tela para fortalecer los proyectos productivos de las comunidades afectadas por el conflicto en este departamento. Las víctimas con emprendimientos de confecciones en Putumayo recibieron de la Unidad para las Víctimas insumos textiles destinados al fortalecimiento de sus iniciativas laborales. Estas donaciones que van enfocadas a esos temas de generación de ingresos en esas organizaciones que tienen la capacidad para poderlo hacer y especialmente en el territorio. Y en este caso específico aquí en el municipio de Mocoa, en el departamento de Putumayo. La convocatoria para apoyar estos emprendimientos se realizó a través de redes sociales donde las víctimas evidenciaron el funcionamiento de su negocio. Finalmente fueron escogidos 14 emprendimientos. Le damos gracias a la unidad por el aporte que nos está brindando para seguir fortaleciendo nuestro trabajo. Durante la jornada, cada emprendedor llevó una muestra de sus productos para ser expuestas ante el público. Estos rollos de tela son donaciones entregadas por la DIAN. A través de la estrategia psicosocial Tejiéndonos, la entidad le entregó kits con material donado por la DIAN a la comunidad de Leiva, en Nariño. En la cordillera nariñense, desde el 2019, la comunidad de las veredas Las Delicias inició su participación en la estrategia psicosocial Tejiéndonos, la cual busca realizar acciones para el fortalecimiento del tejido social y la generación de lazos de confianza entre las comunidades víctimas de desplazamiento forzado. De ese tejido social hubo una experiencia muy bonita por el apoyo de la unidad de víctimas, donde 45 personas recibieron un certificado. El taller empezó desde julio y los certificados se estuvo entregando con la mesa municipal de víctimas. Esta comunidad fue beneficiada con kits de ropa, juguetes, accesorios para niño y niña, juegos de mesa, entre otros, y se entregaron por parte de la unidad con el fin de fortalecer sus proyectos de vida y solventar sus necesidades económicas. Esta información es clave para las víctimas que se comunican con la unidad a través de los canales telefónicos. A partir del 1 de septiembre cambia la forma de marcación en Colombia. Tenga en cuenta que si está en Bogotá debe llamar a nuestra línea 626-1111. Ahora debe marcar 60 más el número que identifica la región, más el número, es decir, 601-426-1111. Además, todas las llamadas locales en cualquier ciudad del país deberán tener el código 60 más el indicativo de la región. Por ahora y hasta el 30 de noviembre, los ciudadanos podrán utilizar la forma actual de marcación como la nueva, mientras se apropian del nuevo esquema. Edinson Domicó es el nuevo orientador de la entidad que tendrá como misión comunicarse y atender a los indígenas en su propia lengua para avanzar en su ruta de reparación. Implementar el enfoque diferencial étnico con los indígenas afectados por el conflicto armado en Dabeiba y otros municipios antioqueños y atenderlos en su propio dialecto es el desafío que asumió Edinson Domicó como nuevo orientador de la Unidad para las Víctimas. Es atender a los indígenas que vienen de grandes montañas y que ellos allá no tienen contacto acá con lo occidental. Entonces, al venir acá se les dificulta el relacionamiento, la comunicación. Edinson sabe la importancia de transmitir lo sucedido por causa de la violencia, ya que sufrió en carne propia este flagelo en los territorios ancestrales en Vera. También pues víctima del conflicto armado en el 2002, mi hermano fue asesinado por grupos guerrilleros de las FARC. En Colombia, el registro único de víctimas incluye a 522.659 indígenas. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto.